Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta comisión de investigación sobre la gestión del presidente del Centro de Investigación Sociológicas. Abrimos la sesión y, en primer lugar, tiene la palabra el compareciente, don Narciso Michavila Núñez, ante la comisión de investigación. Señor Michavila, tiene usted la palabra. Le recuerdo que son 30 minutos de intervención inicial. Acto seguido, cada portavoz dispondrá de 10 minutos para llevar a cabo su intervención. El señor Michavila tendrá la oportunidad durante 20 minutos de contestar o aportar todo lo que considere y luego cerrarán con 5 minutos cada portavoz, siempre en el orden de menor representación parlamentaria a mayor representación parlamentaria. Señor Michavila, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al Parlamento Español y, de forma muy especial, al Senado. Siempre he sido un convencido que, y sobre todo en momentos de tanta polarización en todas las democracias, es necesario preservar aquellos sitios donde puede haber más entendimiento, más acuerdo, fuera de las cámaras. Es verdad que en este caso estarán las cámaras, pero es verdad que aquí se deciden cosas muy importantes para todos los ciudadanos. Del mismo modo, he sido siempre un convencido de que la investigación social es una herramienta muy buena para el decisor, para poder tomar decisiones buenas, para mejorar la vida de todos. Y en este sentido es en el que llevo yo el planteamiento de esta presentación. Hay bastantes conocidos aquí de todos los partidos políticos. También agradezco el trato que se nos ha dado siempre al sector de las encuestas y, de forma especial, la empresa que yo presido, GAT3. Hemos podido trabajar prácticamente con todos los partidos políticos. Quiero aprovechar que nos está viendo mucha gente para poder hablar bien de los políticos, porque muchas veces lo que aparece pues es lo más negativo y no se ve el esfuerzo diario que está viendo pues en el día a día y del cual pues en GAT3 somos conocedores. Pero también es verdad que cuando hay cosas que no van bien, y aquí hay algo que sinceramente vemos que no va bien, somos conscientes que además los más críticos son precisamente los propios compañeros de partido del presidente del CIS, que piensan que las cosas no se están haciendo como se hacían habitualmente y que hay que corregir. Vengo también con ánimo de escuchar, porque es verdad que a lo mejor, pues en el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, como instituto público, pues tiene un mayor nivel de exigencia, pero cuando se trata de encuestas de voto se nos debe exigir también a los institutos privados. Disiento absolutamente de aquella visión de, pues cuando dicen, no, es que como GAT3 es privado puede hacer lo que quiera. No es verdad. Nosotros tenemos que cumplir también un compromiso público, porque estamos tocando temas muy importantes como es el voto, como son los problemas de los ciudadanos, y por lo tanto se nos debe escrutar y se nos debe exigir también pues el mismo rigor que en cualquier otro terreno. Perdónenme que antes de empezar a dar datos recuerde unos principios básicos. Toda encuesta debe ser representativa del universo investigado. Esa es precisamente la clave de la estadística. No necesitamos quemar recursos para, con pequeñas muestras, poder saber, estudiar cualquier fenómeno social. Pero es muy importante que las encuestas sigan un método científico. ¿Qué quiere decir científico? No quiere decir objetivo. Cuando dicen, no, es que si es un porcentaje entonces ya es la verdad absoluta. Una encuesta no deja de ser pues un agregado de muchas entrevistas hechas a sujetos, y los sujetos nos podemos equivocar perfectamente. Lo que hay que exigirnos a los que hacemos investigación social, en este caso cuantitativa, es que ese método sea trazable, sea replicable, sea verificable. O sea, que cualquiera pueda decir, ¿por qué has llegado a esta conclusión? Tengo estos datos, los he obtenido así, los he elaborado así, por lo tanto me da esta conclusión. En el caso de las encuestas de voto tenemos la enorme suerte de que podemos medir su nivel de precisión. O sea, este mismo año en España hemos tenido 4 procesos electorales. Para los institutos, las encuestas de voto nos sirven para calibrar nuestra herramienta de investigación y ver si estamos desviados o no estamos desviados y si nos hemos equivocado, por lo tanto, poder corregir. Puede haber fallos, en GAT3 los hemos tenido. Pues sin más ni más, el año pasado, en julio del año pasado, del 23, nosotros estábamos dando un resultado electoral que luego no se cumplió en las urnas. En mi propia cuenta de Twitter tengo fijado el artículo que escribí esa semana.
Y lo he dejado ahí precisamente porque hubo fallos que los podemos cometer. A partir de ahí, está pasando en muchos países, hubo grandes teorías conspiranoicas y recibíamos muchísimas cartas, y yo recibía muchos mensajes diciendo que GAT3 nunca había fallado y que, por lo tanto, o el correo estaba manipulado o el resultado del escrutinio era falso. No es verdad. Y titulaba en los medios de Vocento que un fallo en las encuestas no justifica el poner en duda los resultados electorales. Los resultados electorales del año pasado en España, nosotros, analizándolo entero, son los que fueron. Igual que en Colombia, donde trabajamos en las últimas presidenciales, no ponemos en duda en absolutamente esos resultados electorales. Y con la misma consistencia ponemos absolutamente en duda los resultados electorales que el presidente de la República, todavía en Venezuela, da por buenos. Tenemos que dar por buenos los resultados que está dando por bueno la comunidad internacional, que es que el Mundo González ganó las elecciones en Venezuela. Bien, si hay fallos son muy fácilmente identificables y subsanables. Y es más, cuando fallas alguna vez y cuando ha habido grandes fiascos electorales a lo largo de las democracias, si uno observa y analiza, esos mismos institutos han corregido y en las siguientes elecciones han vuelto de nuevo a acertar. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector de la demoscopia en España desde siempre? Por eso tenemos un sector reconocido a nivel internacional. Y por eso empresas españolas podemos abrir mercados en el extranjero. Y por último, las encuestas de votos son, con diferencia, las investigaciones cuantitativas más sencillas que hay, por muchos motivos. La decisión de compra, en este caso de votos, se toma el mismo día todos a la vez. A todo el mundo, no tenemos un público objetivo muy concreto, muy difícil de identificar. Cuando nos llega cualquier partido político en cualquier país, entendemos perfectamente, en cuanto vemos su ley electoral, la dinámica, etcétera, es muy fácil de entenderlo. La opinión pública está muy entrenada a analizar no solo encuestas, sino resultados electorales. O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo muchísimos estudios, además en muchos países, que son con muchos idiomas, muchos usos horarios, de temas que luego no podemos contrastar. No sabemos si los niveles de prevalencia de enfermedades al final se cumplen o no. Cuando el año pasado, por encargo del Parlamento español, el Defensor del Pueblo nos encarga hacer una encuesta sobre la prevalencia de la pederastia en nuestro país, los resultados que nos salen de las 8.000 entrevistas no los podemos comparar con ningún registro oficial, porque no existe. Es decir, en la mayoría de las estimaciones que hacemos tenemos la suerte de poder ver si luego se cumple realmente que se han vendido los números de billetes de avión que tenemos previsto, las visitas de museos o las decisiones de compra, etcétera. Ahí lo puedes ver, pero en la inmensa mayoría de los temas sociales no los podemos contrastar, no los podemos medir. Y, sin embargo, en el caso del voto lo podemos medir perfectamente. Por eso, para GAT3 es un compromiso que en aquellos sitios donde nosotros hacemos, y países, hacemos encuestas electorales que se publican previamente, también damos estimación de resultados la misma noche electoral. Y además no con método de exit poll de israelitas, es decir, encuestas a salida de colegios, sino con el mismo método del tracking que hemos utilizado con todas las televisiones públicas del país y con todos los medios, prácticamente todos los medios privados de España. Bien, insisto que las encuestas de voto deben de seguir un método científico, replicable, verificable. Cuando el actual equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas se hace cargo de su presidencia, el director de investigación entonces, Antonio Alaminos, que es el autor del libro del método Alaminos-Tézanos, en los medios de comunicación, y todavía no habían intervenido ni estimado ni siquiera las primeras elecciones, que no se sabía cuáles iban a ser en ese año 2018. Nos acusaba al sector y al CIS anterior diciendo: el CIS ahora aplica ciencia y transparencia, no magias, creencias y fetichismo. Hombre, lo primero que pensamos en el sector es viva la marca España, ¿no? O sea, si esta va a ser la imagen que proyecte de las empresas españolas nuestros propios representantes, para eso yo no necesito amigos. Bien. Esa estrategia ha terminado concluida en ese cuaderno metodológico publicado y defendido el año pasado,
prologado por el actual presidente del Centro de Investigaciones. Van a tener aquí al autor del libro, van a tener al presidente también del centro. Les sugiero que les pregunten con ese libro en la mano si son capaces ellos o cualquier investigador en cualquier país del mundo de hacer una estimación de voto coherente respecto al propio método del libro, porque es una auténtica caja negra. Es lo más anticientífico que ha podido editar el Centro de Investigaciones Sociológicas. Les sugiero que lean el libro. Insistiré en ello. El método que voy a aplicar, sin embargo, yo, para ver que lo de la cocina no es nada complicado, es que es lo más sencillo del mundo, es poder hacer estimación de voto con una encuesta de voto. El método que voy a utilizar es el del otro libro, publicado hace unos años, en concreto el de un capítulo. El libro y el capítulo está dirigido y escrito por 3 buenos profesionales del sector que llevan mucho tiempo trabajando en el sector y que tienen los 3 la misma peculiaridad, que o bien están trabajando en presidencia de gobierno con el gobierno actual o bien han trabajado hasta hace muy poquito en el gobierno actual. Voy a utilizar exactamente el mismo método de cocina que están utilizando ellos para ver qué estimación nos saldría con el último barómetro del CIS, el publicado ahora mismo en septiembre, cuyos microdatos se subieron a la web 2 semanas después, porque esa es otra de las peculiaridades. Y es que, a diferencia del Centro de Estudios de Opinión, bien conocedor Gabriel, porque fue uno de los fundadores del centro, lo que en Madrid llamamos muy mal llamado el CIS catalán, en realidad es el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat catalana, cuando estima voto automáticamente publica los microdatos. En el caso del CIS ahora mismo no solo los microdatos se tardan varios días en publicar, cuando ya ha pasado un poco los titulares, sino que estamos llegando también a una novedad, y es que hay muchas elecciones en las cuales nos vamos a las urnas sin poder saber si la estimación que ha hecho el centro corresponde con los propios microdatos. Veremos que no es la única anomalía. Bien, pues con el método científico seguido por esos técnicos que han trabajado y trabajan en presidencia de gobierno, la estimación de voto del último centro sería la que nos sale. No hay un único método de cocina. Podríamos nosotros, a lo mejor habríamos dicho, nos vamos a quedar solo los que en la probabilidad de voto 0,10 se quedan solo con el 10. Podemos imputar indecisos, lo que quieran, pero más o menos todas las encuestas habrían ido, cualquier método de estimación habría ido en la misma dirección. Porque, entre otras cosas, si tú tienes una encuesta que sabes que sistemáticamente está sesgada hacia un segmento, las correcciones que tienes que hacer es precisamente para corregir esa desviación. Si tu coche se está yendo de la carretera, el volante lo que hace no es corregirlo más todavía para irte por el precipicio, porque si no es que elección tras elección te irás yendo por el precipicio, sino lo que tienes que hacer es corregirlo. Podríamos pensar en la anterior, bien, aquí tenemos que creernos ese método de estimación, pero todavía no se ha votado, no sabemos el día de mañana cuándo van a ser las elecciones, pero es que aplicamos el mismísimo método con las últimas europeas y vemos que el método científico de estimación aplicado por los técnicos de Moncloa nos habría dado prácticamente lo que sale en las urnas y que, por lo tanto, el titular que nos estaba dando en la nueva moda también del centro de decirle a los periodistas por dónde tienen que titular, no existían notas de prensa en la web del CIS. Lo que existía era, aparte del banco de datos que se sigue conservando, existían unas series para que cualquier periodista pudiera ir viendo todas las series de todas las preguntas que se iban haciendo. Esa ha desaparecido, se ha sustituido por notas de prensa. Y entonces la nota de prensa del CIS, antes de las europeas, antes de verano, o sea, no estoy hablando, decía, el PSOE lograría ser primera fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Con una estimación científica, con los propios datos, habría salido lo mismo que estábamos dando en GAT3 y la inmensa mayoría de los institutos independientes. Titulares falsos. El titular, el PSOE, es la primera fuerza con un 33% de intención de voto. Es un titular falso. No es un error, es una fake news.
Pero peor aún, porque al fin y al cabo lo menos importante en las encuestas electorales es el voto. O sea, nosotros ya sabemos que cuando vamos a ver temas de voto, que por cierto deben de saber también que los institutos de investigación que hacen voto vienen a ser 1 de cada 5 a nivel en las democracias. Los que hacemos voto no tenemos apenas margen, porque ni los medios de comunicación ni los partidos políticos tienen apenas presupuesto para invertir en investigación en voto. Y entonces, ¿por qué hacemos voto y nos jugamos en Colombia, me da igual, en cualquier país, aquí en España, ¿por qué hacemos voto? Pues porque esa noche electoral le demostramos a las audiencias, a nuestros clientes, que nuestro método de investigación funciona. Y los años que nosotros nos va muchísimo mejor a todos los institutos es precisamente los años que tenemos menor presión en cuestión de voto. En la encuesta electoral lo menos importante es el voto. Porque el voto, al fin y al cabo, que tranquiliza mucho y que intranquiliza al que se está jugando su puesto, pero el decisor en las elecciones es el votante. Y lo que está esperando es que le resuelva sus problemas, no el problema del representante. Por eso, ya mi experiencia es que cuando hacemos encuestas, lo primero que haces es, mira, esta es la predicción que nos da, pero ya, por favor, olvídate, ahora vamos a lo importante. Los problemas de tus ciudadanos son estos, están de acuerdo contigo en esto, lo otro, etcétera. Bueno, pues el titular, la inmigración es el primer problema de España para los encuestados, es mentira. Y los medios de comunicación, por desgracia, no tienen la capacidad de poder verlo. Pero los que trabajamos en ello lo vamos a demostrar. Hasta el año finales de del 2019, llevábamos 2 décadas con barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que tenía siempre la misma estructura del cuestionario, porque eso es fundamental en sociología. No podemos saber la verdad exacta, pero sí tenemos que saber cómo evolucionan los problemas, el voto, la prevalencia de una enfermedad, la congestión de tráfico, el número de visitantes, lo que sea, lo que estemos midiendo. Y por eso es tan importante poder mantener las series. La prueba de ello es que los 2 únicos barómetros que no depende del equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que son el índice de confianza del consumidor y que es el barómetro sanitario, siguen manteniendo coherencia. Y no se cambia el cuestionario de la noche a la mañana, no hay una arbitrariedad, porque cada vez que cambias el cuestionario estás cambiando el sentido de las preguntas. Bueno, pues hasta ese momento, con administraciones de un color y de otro, distintos presidentes, etcétera, el voto era trimestral, 2.500 entrevistas, y el cuestionario era siempre el mismo. Y cuando se quería entrevistar otro tipo de cuestiones, se sacaba del voto, para no contaminar el voto con las cuestiones y los problemas, etcétera. Bueno, ¿qué sucede ese año? Finales del año 19, los titulares de los medios es: los políticos en general, los partidos y la política se convierten en el segundo problema del país. ¿Qué hace a partir de ahí el equipo del actual Centro de Investigaciones Sociológicas? Trocean el problema de la política, como si fueran contratos menores. Y entonces lo vemos abajo, de forma que llegamos al último barómetro, y cuando nos dice que la inmigración es el principal problema, curiosamente la inmigración no lo han codificado diciendo, pues, exceso de extranjeros, los pobres que vienen y que están muriendo en nuestras costas, pues la inmigración, el racismo de los españoles. No, o sea, es concepto inmigración. Ninguno de los otros conceptos se está desagregando. El único que se desagrega es los problemas políticos en general, que se están desagregando ahora mismo, y ya entramos, está ahí puesto, el mal comportamiento de los políticos, el gobierno y partidos políticos en concreto, la falta de acuerdos, unidad en la situación política, lo que hacen los partidos políticos. Eso, al ser una pregunta abierta, evidentemente se codifica todo siguiendo los cánones tradicionales, y todo eso no es ni migración, ni terrorismo, ni desigualdades, ni violencia de género. Eso es la política en general. Quiere decir que para esos más de 2.000 entrevistados, que además no te han respondido esto, sino que cada uno ha respondido, y entonces hay que codificarlo, ¿vale? Quiere decir que para ellos todos los políticos son iguales.
Si eso fuera así, no estarían acudiendo a las urnas de forma masiva y comprometiéndose y exigiendo que haya rigor en su voto. Recordábamos, Gabriel, el encuentro con el actual presidente del CIS después de las elecciones de Andalucía. Y le decía allí, no hay mayor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos. Lo mantengo desde entonces. Nos dio él y Juan Montaves, que lo van a tener aquí, una buena recomendación, que si el Partido Socialista hubiera tomado buena nota, estaríamos todos bastante mejor. Y le hemos recomendado a José Félix que se tome un café contigo. Igual que he venido aquí en cuanto se me ha llamado, estoy absolutamente dispuesto a tomarme un café con el presidente del CIS o con quien me digan. Porque creo que el entendimiento es la mejor forma de resolver los problemas. No es que lo crea, es que lo he mamado en mis 22 años en el ejército. Y creo que la forma de poder llevar paz a los sitios donde hay violencia y desentendimiento es precisamente el respeto a todo el mundo. Dice el libro, que les recomiendo de nuevo que lean, que las encuestas ahora de voto ya no están hechas para anticipar resultados y que todas las desviaciones que está habiendo es por efecto campaña electoral. Si eso fuera así, querría decir que el partido del actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas lleva, desde que él está al frente del centro, haciendo las peores campañas electorales. Y me niego a admitirlo, porque tenemos al Partido Socialista de cliente en muchísimos procesos electorales. Y porque además soy consciente de que el Partido Socialista le da 1000 vueltas en muchos temas de conocimiento de la sociedad española al resto de partidos. Ahí vemos los desvíos que ha habido de la estimación que el actual centro está dando y publicando con sus propios socios de gobierno y los resultados finales. Cualquiera que sepa de estadística ve que claramente esas desviaciones de 11, 5 puntos, siempre en la misma dirección, no es aleatorio. Eso no resiste un test de rachas. Por lo tanto, te puedes equivocar una vez. Si cogiéramos el histórico del CIS, veríamos que, primero, los errores siempre son menores y además, con el gobierno anterior decía, se les va la mano, el CIS anterior, se les va la mano a favor del Partido Popular. En cuanto entró el actual equipo dije, a esto se les va el brazo entero. Pero no es que se les vaya, es que hasta ya en el partido ganador no son capaces ni de acertar. Y encima, cuando intentan hacerte creer que es que son los mejores, te dicen, hemos acertado en el partido ganador. A estas alturas va a llegar un momento que nos van a terminar diciendo, por lo menos hemos dicho en qué país eran las elecciones, ¿no? O sea, entonces, el CIS ha fallado en el partido ganador en las últimas elecciones en Castilla y León, que ya es difícil, fallar en Castilla y León, porque fallar partido ganador en Navarra también es difícil. Acertar con el gobierno es más complicado. Fallar en Aragón, fallar en Canarias, hay sitios que es complicado. Pero en Castilla y León fallar el partido ganador, en las últimas de Baleares y en las últimas del País Vasco. El CIS falló en el partido ganador en las últimas municipales del año pasado, incluido ciudades como Valencia y Sevilla. Falló en las últimas generales, porque ahora parece que, bien, pues acertó. Nosotros en GAT3 fallamos el titular, ya lo he dicho, y fallamos, nos fuimos en el partido, creo que fue el Partido Popular, 3,1 punto. Para nosotros eso es un drama y nos obliga a tener que corregir. Las correcciones nos permitieron en estos 4 procesos electorales y desde luego en Colombia, en las municipales del 19, en los 5 municipios donde trabajamos, nos permitió volver a ser precisos. Y sin embargo, al CIS actual, desviarse 3,5 puntos, haber predicho que su partido iba a ser el ganador cuando no ganó y que iba a tener mayoría absoluta con su compañero de coalición en el gobierno, Sumar,
Eso, sin embargo, les parece un acierto. Y en las últimas europeas, pues ya hemos visto, ¿no? Ocultación de los pesos. Voy a intentar no alargarme en esta. Desde octubre del año pasado se está aplicando una reponderación en todos los barómetros del CIS que no está explicada en la ficha técnica. Y es una reponderación por nivel de estudios que voy a intentar no alargarme, pero desde luego lo más importante es que si hay que reestimar por nivel de estudios, en la ficha técnica los pesos que tienen que aparecer no es geográfica, debería ser la que está puesta ahí. He puesto la del último, pero es que es consistente, son siempre los mismos pesos. Y a mí personalmente, como experto en esto, lo que más me preocupa es que esos pesos que están aplicando, que al que tiene estudios superiores su opinión vale la mitad que la media, y el que tiene estudios primarios o sin estudios lo multiplican por 3, de forma que inicialmente dices, o sea que el votante que tiene estudios universitarios o FP superior, su opinión vale una sexta parte que el que no tiene estudios. Si en democracia todas las opiniones y todo el voto debe valer exactamente lo mismo. Con esa reponderación, ¿quién sale perjudicado? Pues los partidos nacionalistas, principalmente, los territorios con mayor nivel de estudios, como es Cataluña, como es Navarra o como es el País Vasco. Y lo malo de esa ponderación es que afecta no solo a la estimación de voto, está afectando todas y cada una de las preguntas del cuestionario, de principio a fin. Y lo que me preocupa es que cuando contrastamos el nivel de estudios, dices, pero es que realmente, o sea, en las muestras directamente, si no la repondero, me está saliendo el 64% de estudios superiores y solo un 4% de estudios primarios. Digo, es que ni aleatoriamente, es decir, cuando nosotros hacemos encuestas, que evidentemente tenemos que garantizar que sean aleatorias, luego tienes que hacer correcciones, que eso es lo que se llama cocina. Por cierto, la cocina de las israelitas, 2 palabras específicas de España que no existen en ningún otro país del mundo, y que se lo debemos a un líder socialista que es Alfonso Guerra, que fue el inventor de las 2 palabras. Sinceramente, habría que revisar y el Instituto Nacional de Estadística tendría que ver cómo es posible este sesgo en el nivel de estudios. Y por otro lado, agradezco mucho que el Centro de Investigaciones Sociológicas esté diciéndonos que aplican reponderación por nivel de estudios, porque están reconociendo que cuando una muestra está sesgada, en este caso muchísimo, y en este caso por estudios, hay que corregirla. Pero tendría mucho sentido si la muestra fuera para medir niveles de educación. Pero si las encuestas están hechas para medir el voto, lo lógico es corregir por recuerdo de voto, que es lo que estamos haciendo prácticamente todos los institutos. Bien, no sé cuánto. Ya me voy alargando, voy a intentar ser muy rápido porque en todo caso está aquí. Bien, 3 minutos. El CIS ha multiplicado por 11 el número de entrevistas de voto al Parlamento español. En un periodo no electoral como ha sido este, el CIS venía haciendo 12.500 entrevistas. Sin embargo, en este periodo de 12 meses, de septiembre del año pasado hasta ahora, que sepamos, publicado por el CIS, ha hecho más de 143.000 entrevistas de voto. Solo ha habido un estudio donde no se haya interrogado por voto, que es un estudio sobre hábitos deportivos. Y lo que es peor, en 80.000 de las entrevistas de voto no se ha estimado voto y les están ocultando a ustedes, señorías, la estimación de voto. Y a los profesionales de los medios de comunicación y al electorado. Estudios como estudio de audiencias de medios de comunicación, 27.000 entrevistas. Curiosamente, los extranjeros, 15% de la población, no tienen derecho a consumir voto. Como no votan, parece que no tienen derecho. Lo único que tienen es la obligación de cumplir nuestras leyes y pagar los impuestos. Se mete voto en felicidad y valores, en turismo y gastronomía, desigualdades y tendencias sociales, en inseguridad en la red. Cuando metes voto en un estudio que no tiene nada que ver, estás contaminando ese estudio y cualquiera que sabe de encuestas lo sabe perfectamente. El barómetro de calidad de los servicios públicos, 13 barómetros, nunca se preguntó por voto, ahora se aumenta la muestra a 10.000 y se mete voto.
con estas preguntas. El barómetro de opinión y opinión pública y política fiscal, 40 barómetros, 39 para ser exactos, porque en el 40 también lo metió, y ahora de repente contaminamos. ¿Qué le preocupa al presidente del CIS? ¿Los servicios públicos? ¿La política fiscal? ¿O el voto? Ha desaparecido el barómetro de inmigración, porque como era un convenio y no iba a poder controlar, no iba a poder meter voto, desde el año 95 hasta 2016, de ser que la inmigración ya no es un problema en las sociedades occidentales, tampoco en España. El barómetro de defensa nacional y fuerzas armadas, como no puede meter voto, desde el año 98 se iba haciendo sistemáticamente. Ha desaparecido. La ministra de Defensa tiene información de esto, lo está publicando, porque desde luego ni los profesionales de las Fuerzas Armadas ni la opinión pública sabemos ahora mismo qué estamos pensando. Debe ser que no hay problemas geopolíticos. Manipulaciones informativas. Voy a pedirle un minuto para poder terminar a costa de no responder luego tan rápido, presidente. En la página 22 del prólogo del cuaderno metodológico, el presidente del Centro de Investigaciones, página 22, dice: un ejemplo paradigmático de intoxicación informativa fue el que se desarrolló en torno a las elecciones andaluzas, las del 22. Voy ahorrando. Dice: las estimaciones del CIS fueron las que más se aproximaron a los resultados finales, como demostraron en las redes sociales varios sociólogos de verdad. Bien, habla de un gráfico. Este es el gráfico que muestra en la página 22 del libro. Dice que aparece en redes sociales y como muestran varios sociólogos de verdad. No busquen los sociólogos de verdad, no busquen ese gráfico en las redes sociales. No existe. Ese gráfico es una fake. Ese gráfico lo divulgó el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas a los periodistas el día después de las elecciones. Hay una cifra ahí, 6,6, en el que calcula el desvío de la preelectoral de Andalucía. Bien. De las dos hay una que oculta, que es la de la izquierda. ¿Por qué? Porque no metió horquillas. Si metiera horquillas ahora veríamos lo que sucede. Y sin embargo hace cálculo en el otro, donde ha introducido la novedad de las horquillas a conveniencia. ¿Cómo ha calculado el presidente del CIS su desvío? Ahí lo tienen. El 6,6 viene de estar contrastando el resultado en urna con el extremo de la horquilla que más le beneficia a él. Gabriel. Si me encuentran un caso igual en cualquier país del mundo, díganmelo, por favor. Y desde luego, si utilizas ese criterio, lo explicas transparentemente y se lo aplicas al resto de los institutos. El auténtico desvío no es de 6,6, es de 12,5. Como pueden comprender, el gráfico cambia entero y a partir de ahí, bueno, aparte de que el propio gráfico no hay ningún sociólogo de verdad que compare las predicciones de un centro público con recursos públicos y el prestigio que tenía con encuestas hechas en Twitter que ya han desaparecido y que eran absolutamente fake. Y ya salto la última, que era Andalucía, y termino ya con esta. El Centro de Investigaciones Sociológicas es parte del Plan Estadístico Nacional. Y lo sé muy bien porque estuve 5 años en la Unidad Estadística del Ejército de Tierra. Y nos teníamos que regir por los códigos de buenas prácticas de la Unión Europea, que hablan de independencia profesional, compromiso de calidad, imparcialidad y objetividad, metodología sólida, carga no excesiva para los encuestados, que es uno de los principios que está rigiendo el actual programa plurianual de estadística, precisión y fiabilidad. Y con esto pido disculpas porque me he alargado un poco. Señor Miranda de Larra, adelante. Pues muchas gracias, señor presidente. Y señor Michavila, bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación. Y quiero comenzar agradeciéndole en primer lugar su exhaustiva comparecencia en el día de hoy, que tiene un inmenso valor para los trabajos de esta comisión de investigación que comenzaron en el día de ayer y que tiene como objeto investigar sobre la gestión que está realizando el señor Tezanos en el Centro de Investigaciones Sociológicas y de ninguna otra cuestión. Entonces yo, a diferencia del rigor
de su amplia y detallada presentación, como usted nos ha hecho con mucha generosidad, lamento que haya tenido que someterse al escrutinio de algunas preguntas que en absoluto han tenido que ver con nada relacionado con el objeto de esta comisión y que me gustaría que así constara, señor presidente y señor letrado y miembros de la mesa, en el acta de esta sesión. Porque no se ha realizado ni una sola pregunta al interviniente sobre la gestión del CIS, que es el objeto de que se debatió en el Pleno y se aprobó en el Pleno de esta comisión de investigación, y sin embargo sí se han hecho sobre su labor profesional, privada y sus relaciones con otros clientes. Y además, a diferencia, como decía, del rigor de su amplia intervención, me da mucha pena y lamento profundamente que haya tenido también que escuchar, como le ocurrió al compareciente del día anterior, las acusaciones y el intento de descrédito continuo que se están vertiendo desde el Grupo Socialista contra esta comisión de investigación, que, como les dije ayer, no tiene otro objeto que conocer la verdad. La verdad sobre tres cuestiones. En primer lugar, sobre el desprestigio del CIS, del que ayer fue muy evidente el profesor Lamo de Espinosa, sobre las continuas y escandalosas desviaciones a las que usted, señor Michavila, ha hecho notables referencias, y sobre todo también la gestión interna del CIS, un organismo al que los españoles destinábamos 8 millones y pico hace algunos años y que después de la llegada del señor Tezanos destinamos todos los españoles 16 millones anuales. En conclusión, durante la presidencia del señor Tezanos se ha duplicado el presupuesto del CIS y aún así se han multiplicado mucho más sus polémicas y sus desviaciones. Hablaré en primer lugar del desprestigio del CIS, y es que, como todos saben, incluso el Partido Socialista, hubo una vez en España un centro que se dedicaba al estudio científico de la sociedad española para diagnosticar las preocupaciones, las opiniones y las necesidades de los españoles. Pero todo eso ha quedado en un cuento del pasado, porque el CIS, después de la llegada del señor Tezanos, se ha convertido en un centro científico, eso sí, pero que falla más que acierta, y lo peor, con una clara voluntad política, como expresó ayer el profesor Lamo de Espinosa. Y es que todo parte por nombrar al frente de un organismo objetivo y neutral a una persona que simultanea la dirección del Centro Sociológico del Interés General con un órgano político con fines partidistas. Y esa es mi primera pregunta sobre el objeto de la comisión, señor Michavila. ¿No cree usted que hay un conflicto claro de intereses en el caso de Tezanos y el CIS? Y es que nadie pone en duda, a día de hoy, porque así lo dice y nos acusa el Partido Socialista, nadie pone en duda la capacidad como sociólogo y la carrera como catedrático en sociología del señor Tezanos. Pero es que hoy en día, y después de todo, nadie pone en duda tampoco su activismo político, que ejerce sin ningún pudor para que se note que en todas perjudica al PP y que en todas beneficia al PSOE. Y trataré de demostrarlo apoyándome también en algunas de las cuestiones que usted ha dicho. Dijo el CIS de Tezanos que en Andalucía el PP no alcanzaría ni los 49 escaños. ¿Y qué pasó? Que llegó a 58, casi 10 más, y que Juanma Moreno, por mucho que les pese, es presidente con mayoría absoluta. Dijo en las municipales que ganaría el PSOE con 500.000 de votos más que el PP. ¿Y qué ocurrió? Exactamente lo contrario, que ganó el PP con 700.000 votos más que el PSOE. Dijo en Barcelona que ganaría Colau y que ganó Trías. Dijo en Valencia que ganaría Compromís y ganó el PP. Dijo en Sevilla que conservaría la alcaldía el PSOE. ¿Y qué ocurrió? Que la perdió. Y dijo en Madrid que Almeida tendría 23 concejales. ¿Y qué ocurrió? Que tuvo 29, como además alguno anunció, y que tuvo mayoría absoluta también en Madrid. En las autonómicas aseguraba el CIS que en Aragón seguiría Lambán, gobierna Azcón, que en la Comunidad Valenciana seguiría Chima Puig y el presidente es Mazón, y que en Baleares seguiría la señora Armengol y quien gobierna es Proens. Por cierto, como recordé ayer, en Baleares sí que se lució el CIS de Tezanos cuando dijo que el PP tendría el 26% y vaya, obtuvo 10 puntos más. Una desviación a favor del PSOE respecto al PP de nada más que 15 puntos. Se ve que el señor Tezanos y Koldo tenían mucho interés que siguiera en Baleares Armengol. Ya nos contarán ustedes por qué. Está claro que la mayor garantía del éxito de esta comisión de investigación es precisamente el hecho de que el propio señor Tezanos haya pronosticado que será un fracaso. Le haré, como ha sido usted muy claro, simplemente le plantearé tres cuestiones que me gustaría que comentáramos. En primer lugar, ya que vamos de titulares,
pues le leo dos titulares del País. El primero: ¿por qué no fiarse del actual CIS? Sus estimaciones son imprecisas y exageran. El segundo: Tezanos no acierta, falla de la peor forma, siempre en una dirección. Tremendo. Y precisamente un diario que no parece que sea calificado por el PSOE de la bulosfera ni del entorno de no sé qué, precisamente usted hoy ha expuesto un análisis bastante preciso sobre la cocina que se está aplicando en el CIS. Y le pregunto, ¿considera, por tanto, a la luz de su intervención y de su presentación, que las escandalosas desviaciones que se producen se deben entonces al cambio de metodología que primero inventó junto con su compañero Alaminos y después introdujo Tezanos a partir de 2019? Dicho de otro modo, ¿existen las desviaciones del CIS un antes y un después de la introducción del llamado método bifactorial inercia y incertidumbre Alaminos-Tezanos? Básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de este método? Y a la vista de las reestimaciones que todos hemos ido contrastando, ¿podría considerarse que, además de arbitrario, el método inventado por Tezanos condiciona e impacta en el comportamiento electoral de los votantes? Le planteo la segunda cuestión. Es cierto que todos los que hacemos estimaciones de cualquier tipo, y podríamos hoy hacer cualquiera, todos los que estamos aquí, que supuestamente nos interesa el análisis electoral, todos los que hacemos estimaciones nos podemos equivocar. Pero es que el señor Tezanos se equivoca en el CIS por sistema. Lo honesto cuando uno falla es reconocer sus errores y rendir cuenta ante sus clientes, como hacen todos los institutos demoscópicos de España, excepto uno, el CIS de Tezanos. Sí, porque Tezanos olvida sistemáticamente que si hay un cliente en el CIS son precisamente todos los ciudadanos y, en concreto, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado que les representamos. Por lo tanto, los microdatos del CIS son de todos nosotros y también tiene que rendir cuentas ante todos nosotros. Y es que esta es la pequeña gran diferencia que no acaba de entender ni el señor Tezanos ni el Grupo Socialista, que nunca hemos escuchado al señor Tezanos pedir disculpas por sus desviaciones, ni tan solo reconocerlas. Me viene a la cabeza el episodio que tuvo aquella reportera de La Sexta, ustedes recordarán, María Lamela, cuando preguntó hace unos meses, hace pocos meses de hecho, al señor Tezanos por sus desviaciones, y el señor Tezanos le contestó: usted no lo ha entendido porque usted no sabe nada de sociología. Es tremendo las contestaciones y el desprecio del señor Tezanos que hace repetidamente, pero es todo un clásico ya culpar a otros de sus desviaciones, a las mariscadoras, a los tabernarios, a los periodistas, a los institutos privados, al señor Feijóo y, por supuesto, a las monjitas gallegas. Pues les voy a decir que hacen falta, señores del PSOE, muchas monjitas para justificar la mayoría absoluta de Madrid, la de Andalucía, la de La Rioja, la de Ceuta, la de Melilla, la de Galicia y la de más de 2.500 ayuntamientos en toda España. Muchas monjitas gallegas hacen falta. Y termino con la cuestión tercera. Le pido que se silencie, por favor. Le pido la cuestión tercera que le planteo, y es: ¿qué intención puede tener el señor Tezanos con todo esto? Siendo tan claras como hemos visto, sobre todo en la gráfica, en la que se veía que en 45 de 49 ocasiones se ha desviado a favor de la izquierda y en contra del Partido Popular. Si son tan claras las desviaciones, ¿por qué cree usted, señor Michavila, que el señor Tezanos las mantiene? ¿Qué intención puede tener en publicar 4 estimaciones de voto durante las 7 semanas anteriores a las elecciones generales? ¿Qué intención puede tener en publicar 3 antes de las elecciones gallegas? ¿Qué intención puede tener al decir que la inmigración es el primer problema de España, además de tratar de ocultar lo que hemos visto que evidentemente está ocultando? ¿Qué intención puede tener en que se añadan preguntas como, por ejemplo, la carta de amor del periodo de reflexión de Pedro Sánchez o, como veíamos ayer, su elección como líder planetario de la Internacional Socialista, y, sin embargo, no se realicen preguntas sobre la ley del solo sí es sí? ¿Qué intención puede tener sobre los indultos, sobre la amnistía, sobre la financiación separatista y las demás cesiones a los grupos de este verano, o sobre los casos de corrupción que están abriendo continuamente las portadas de diarios digitales, radios y televisiones, y que no ha preguntado en ningún momento?
¿qué intención puede tener con romper las series históricas que usted hacía referencia, ocultando y maquillando los datos, como dijo ayer el profesor Ramo de Espinosa, y como hoy refleja un prestigioso diario de tirada nacional, diciendo que ha ocultado preguntas como la valoración, qué curioso, de la situación política actual en España, pregunta que se hacía desde el año 79 y se interrumpió con Tezanos, o la valoración sobre la gestión del Gobierno central, pregunta que se hacía desde el 84 y que también se ha interrumpido. Querríamos saber cuáles son las intenciones. Ayer, y con esto ya termino, señor presidente, el profesor Ramo de Espinosa nos sugirió dos posibles intenciones, y las leo literalmente. Quizá puede ser que un gobierno que no ganó en las urnas necesite acreditar su legitimidad de ejercicio mediante los barómetros del CIS. O quizá, y también leo literalmente, busque modificar el comportamiento electoral porque, como añadía el profesor, las predicciones, claro que modifican el comportamiento electoral. ¿Cuál cree usted, señor Michavila, que es la intención que tiene el señor Tezanos? ¿La primera, la segunda o quizá sean las dos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. A continuación tiene la palabra el señor Michavila por un tiempo máximo de 20 minutos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Ya me perdonarán que muchas de ellas no voy a poder responderlas. Desde luego las que me ha preguntado el portavoz del Grupo Popular no la voy a poder responder porque creo que escapa de mi labor de sociólogo, que demasiado importante es el poder ofrecer una imagen científica de la realidad social como para tener que estar perdiéndome en decisiones que creo que a lo largo de las comparecencias le pueden dar respuesta. ¿Cuál puede ser la intencionalidad, etcétera? Sinceramente, a mí, lo que yo pueda pensar no tiene mayor valor que lo que piense cualquier otro ciudadano. Señor Miranda de Larra, adelante. Muchas gracias, señor presidente, y le agradezco además estas aclaraciones porque se ve que hay alguno que se equivoca y que no está en cuestión ni el Centra, ni el señor Michavila, ni ningún otro sociólogo privado, sino que lo que estamos es tratando de averiguar qué es lo que está ocurriendo con el CIS de Tezanos. Pero es que, señorías del PSOE, qué larga se le va a hacer esta comisión de investigación si pretenden continuar tratando de desprestigiarla en cada una de sus intervenciones. Y es que lo que me queda claro es que ustedes no están acostumbrados a que venga un sociólogo a decirles la verdad. Igual que no están acostumbrados a que venga un catedrático de sociología, como ocurrió ayer, a poner en riesgo su puesto en un consejo asesor a costa de garantizar su independencia y su prestigio. O como está ocurriendo en el día de hoy, que un sociólogo venga y rinda cuentas con datos y con una presentación rigurosa para que quede claro cuál es su opinión. Lo que me queda muy claro en el día de hoy es que el Partido Socialista, el PSOE, ha perdido la costumbre de tratar con alguien que hace encuestas sin tratar de darle instrucciones acerca del contenido de sus resultados. Y es que esto, que vengan sociólogos, que vengan expertos, que vengan analistas, catedráticos, a hablarnos y decirnos lo que piensan de verdad, es sencillamente lo normal. Lo que no es normal es que quien menos acierta en España se dedique a insultar a los que aciertan por lo menos más que él, como hizo el señor Tezanos en este número de la revista Temas, el número concretamente 346 de octubre del año pasado, en el que se atrevió a calificar a los demás institutos privados de fantasmadas adivinatorias, numerólogos de afición, sociólogos de ocasión o ruleta de baja calidad. Me parece increíble y que todavía tengan ustedes el cuajo de venir aquí a echarnos en cara que nosotros tratamos de desprestigiar al señor Tezanos, cuando el señor Tezanos precisamente se desprestigia a sí mismo con el sesgo de sus encuestas y con este tipo de descalificaciones, como también las que ha recordado el señor Michavila, de magia, creencias o fetichismos. Eso es tremendo y eso es lo más grave de todo. Pero lo peor de lo peor es que, a pesar de su improbabilidad estadística contrastada, ustedes todavía le crean y, sobre todo, vayan corriendo a denunciar a los institutos privados por no publicar unas fichas técnicas que, por supuesto, estaban publicadas y que la Junta Electoral Central acabó archivando su pataleta. Y ahí está para comprobarla. Termino agradeciéndole al señor Michavila, al compareciente, su valiosa presentación de hoy, que sin duda ha servido para arrojar luz sobre las sombras que envuelven al Centro de Investigaciones Sociológicas
desde que llegó el señor Tezanos. Si ayer sacábamos en clara por la comparecencia del señor Lamo de Espinosa que Tezanos no falla, sino que tiene una voluntad y una intencionalidad de no acertar, y que además, más allá de predecir, lo que busca es producir resultados, hoy, con su presentación y con su segunda intervención, creo que podemos concluir que las encuestas son una oportunidad para calibrar también a los institutos demoscópicos, incluido el CIS, y que en este caso, en 45 de 49 ocasiones, se equivocó a favor del partido en el que milita. Casualmente con el método, usted lo ha dicho, menos científico utilizado, ocultando cuestiones técnicas como las ponderaciones que usted ha señalado, que no aparecen en las fichas técnicas, multiplicando por 11 las encuestas de voto en los últimos tiempos, incluidas en algunas que no son barómetros y, sobre todo, mucho más grave, ocultándoselas a la opinión pública y a los ciudadanos. Que hoy sea el único centro sociológico que no entrega los microdatos en el momento en el que publica la encuesta, que no se los entrega a su cliente, que somos nosotros, esa es la diferencia, como les decía, entre las privadas y el CIS, y que interrumpe series históricas camuflando que con Pedro Sánchez se han disparado los problemas de los políticos y que casualmente, dicho de otro modo, el gobierno más crispador está tratando de ocultar los índices que miden la crispación. Se han suprimido barómetros, el de inmigración y el de defensa nacional, se lanzan fake news o se hacen trampas cuando contrasta su estimación con los resultados reales, como usted ha dicho. En definitiva, tras los análisis científicos, solo se puede concluir que el señor Tezanos, como ha dicho el interviniente, manipula. Y esto, lo más triste de todo, señor Michavila, es que no es, como dije ayer, un caso aislado, sino que el CIS no es más que una más de tantas instituciones que el Gobierno ha ocultado, ha asaltado, con el único fin de ponerlo a su servicio para mantenerse en el poder a una costa de su prestigio. Y es que a este Gobierno el prestigio no le importa, ni el prestigio de las instituciones, ni por supuesto el de CIS, ni mucho menos el propio prestigio del propio Gobierno. Afortunadamente a nosotros sí nos importa, y quiero recordar para finalizar la frase que usted ha dicho: no hay mayor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos. Por eso está esta comisión de investigación, para conocer la verdad, para intentar velar todavía por el prestigio del CIS. Y como le dije ayer al señor Lamo de Espinosa, quizá todavía estemos a tiempo de liberar al CIS de la obligación de obediencia debida a Sánchez y de ayudar al CIS, y quizá también a Tezanos, de recuperar el prestigio que no debían haber perdido. Muchas gracias, señor presidente.